Hola, les damos la bienvenida a Perspectivas Históricas, un espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. Es marzo y por ello estamos desarrollando una serie de programas en torno al feminismo y bueno, el día de hoy vamos a abordar el feminismo de lo común y bueno, saludo como cada semana a Felipe Ávila. Bienvenido, Felipe. Gracias, Magali. Y de nueva cuenta está con nosotros, estamos muy contentos acá en la mesa de Perspectivas Históricas, la doctora Ana Lilia Salazar Zarco, directora de Tlayausigua AC, lo dije bien. Bienvenida, Ana Lilia, y pues gracias por estar acá de nuevo con nosotros. Gracias a ti, Magali. Y bueno, para comenzar el programa del día de hoy, les invito a que veamos y escuchemos la siguiente cápsula. Para el feminismo latinoamericano, la experiencia es el punto de partida de su propuesta teórico-política, pues ello permite analizar lo vivido, explicar la realidad y brinda la posibilidad de generar mayores grados de conciencia. La experiencia es la propuesta epistemológica de la teoría feminista, y la política está en la introducción de la experiencia como epistemología, pues con ello no solo se da un giro en las formas de generar conocimiento, sino en la forma de mirar el mundo y más allá de eso, para deconstruirlo también. Los feminismos comunitarios buscan la generación de puentes que vinculen a mujeres y hombres en un diálogo que construya estrategias que permitan desarticular el orden social capitalista, patriarcal y racista en el que se ha montado la modernidad en Latinoamérica, la pedagogía de la crueldad, como la ha llamado Rita Segato. De esta forma se devela la cultura de la violencia en la cual se ha construido la subjetividad en América Latina desde la conquista y que es la base de las causas sociales que impiden la generación de vínculos desde el cuidado y sentido de pertenencia para la generación de acuerdos. Los nuevos feminismos latinoamericanos, que son los feminismos de lo común, son ideas y epistemologías de mujeres que devienen en acciones políticas y metodologías concretas cuyo objetivo es la dignidad de la vida. Estos feminismos proponen condiciones de vida de igualdad, justicia social y la dignidad para todas las personas, para el colectivo, para la comunidad, que puede también interpretarse como reconstrucción del tejido social y paz. Bien, regresamos y bueno, ya habíamos platicado con Ana Lilia en un programa anterior sobre la historia del feminismo y una de las cosas, y recuerdo bien que nos decías, Ana Lilia, cómo a partir de la experiencia de las mujeres, pues el feminismo también se decanta, ¿no?, en diferentes posiciones políticas, ¿no?, también en posturas o un pensamiento en particular, y en ese sentido, por eso queremos abordar el feminismo de lo común, porque, bueno, eres especialista en el estudio del feminismo de lo común, pero también has experimentado, ¿no?, cómo se vive, ¿no?, el feminismo de lo común, y en ese sentido, pues me gustaría que iniciáramos nuestra conversación. ¿A qué se le conoce como feminismo de lo común, sobre todo para quienes no estamos tan familiarizados, en particular con este feminismo? Pues yo diría que es un presupuesto ético-político que señala que el trabajo de reproducción de la vida, es decir, el trabajo del cuidado, es central en la configuración de los vínculos y por lo tanto de las relaciones sociales, y que es importante modificar estas lógicas relacionales, porque son lógicas relacionales, lo que cuestiona es que las lógicas relacionales en las que vivimos, el mundo particularmente mestizo, que deviene pues de una lógica colonial, están asentadas estas relaciones sociales sobre el capitalismo y sus formas de relaciones sociales a partir de las fuerzas de producción. Entonces hace un cuestionamiento a esta construcción a nivel relacional y parte de esta categoría, por eso es tan central en el feminismo de lo común, que es el trabajo, ¿no? Y hace una reivindicación del trabajo de reproducción de la vida, que también podría leerse como el trabajo de cuidado,
y que el trabajo de cuidado tiene en sí la crianza, la producción de alimentos, o sea, para el compartir. Y entonces cuestiona desde esta categoría del trabajo la construcción de relaciones sociales. A partir de eso cuestiona entonces las lógicas capitalistas y el universo mental y el universo, la subjetividad que construye el capitalismo, y nos invita a pues plantearnos nuevas maneras de relacionarnos a partir del trabajo. Y esto se hace, me parece que muy interesante cuando vemos justamente que las mujeres en pleno siglo XXI seguimos siendo las responsables de este tipo de trabajo. Y que, no, digo, pues tenemos un padrón de deudores alimenticios, o sea, hombres que no solo no se incorporan a los espacios y al trabajo de cuidado, sino que además, pues ni siquiera hacen una aportación. Entonces ellas, estas mujeres a las que yo considero como parte del feminismo de lo común, lo que nos van colocando pues es este presupuesto ético-político basado en el trabajo de reproducción de la vida. Ana Lilia, revisamos algunos de los trabajos que nos diste para poder preparar este programa. Se nos hicieron muy interesantes. A mí me gustó mucho esta reflexión teórica, metodológica, histórica que haces y en algunas de las lecturas que nos ofreciste, porque me parece que sirve mucho para situarnos históricamente, pero también socialmente y teóricamente y epistemológicamente, que a veces es como medio difícil de hacer, ¿no? Entonces, y hay muchos términos que aparecen en estos textos que nos proporcionaste. Me gustaría que en esto que acabas de comentar nos explicaras un poquito más cuáles son los encuentros y los desencuentros entre el feminismo comunitario y el feminismo de lo común. Sí, justamente lo acabas de colocar en la mesa, y creo que la diferencia radica en la lectura que se tiene de la realidad y de esta realidad que implica el capitalismo, por supuesto. Es decir, los encuentros que tiene con el feminismo comunitario creo que es una corriente, ¿no?, del feminismo de principalmente mujeres que vienen, que crecieron, que su orden simbólico, su manera de vivir cotidiana está en los pueblos indígenas de América Latina. Y que ahí hay una manera distinta de vivir incluso el propio capitalismo. Aunque están viviendo, están insertos en la maquinaria, hay lógicas que escapan, ¿no? Dice Raquel Gutiérrez, hay bucles que escapan al capital. Y esos bucles tienen que ver con sus relaciones sociales comunitarias, pero que ellas la viven cotidianamente y que ha sido parte de las resistencias que estos pueblos han vivido a lo largo pues de más de 500 años en este continente, ¿no? Y que les ha permitido, o sea, como en una relación, se contienen a sí mismos. Sus procesos comunitarios o su producción de lo común les ha permitido resistir a la individualización, ¿no?, del capitalismo, que es una lógica, es una manera que se impone y que se impuso allá y entonces y que se sigue reproduciendo. Entonces, ese es el feminismo comunitario. El feminismo en lo común, estas mujeres, algunas compañeras de comunidades indígenas que aportan mucho, que también con las que resueno y considero que son parte de estos procesos, y también mujeres mestizas que crecimos, me incluyo, pues ya en dinámicas y órdenes simbólicos capitalistas, ¿no?, totalmente estructurales, por supuesto, y que, y cito a Silvia Federici, una feminista italoamericana, que su texto me parece que es central también en el diálogo cuando hablamos de feminismos de lo común, mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Entonces Federici lo que hace es una crítica a Marx y una crítica a Foucault. A Marx porque dice, es que ni siquiera Marx, por su condición de hombre, le permitió mirar toda esta carga de trabajo que estaba haciendo posible la revolución industrial. Claro. Dice ella, incluso en los cuerpos, es decir, ¿no? O sea, el capitalismo tiene un mercado de mano de obra, ¿no?, de trabajadores que son paridos, que son crecidos, que son cuidados por una mujer, porque entonces hay una división del trabajo, ¿no?
Y estos varones, que entonces dice Ferici, se les quita, se rompe esta relación entre tu trabajo y lo que produces, que es trabajo concreto que genera valor de uso, y eso genera subjetividades, porque entonces las relaciones, y ahí sí, ¿no? Lo plantea muy bien Marx, las relaciones sociales se van a dar a partir de las relaciones de producción, pensando solo el mundo a partir de una mirada capitalista patriarcal en el espacio obrero. Pero ¿y qué pasa con todo lo que ocurre en el espacio íntimo doméstico? Las relaciones que ahí se dan. Entonces dice Ferici, pues esas relaciones han aportado, ¿no?, para que el capitalismo se siga reproduciendo. Sigue habiendo obreros cuidados, sigue habiendo que los crecemos, que los cuidamos, que les planchamos, que les damos de comer para que vayan a la fábrica y se lleven el lunch. A diferencia del feminismo de lo comunitario, en el feminismo de lo comunitario en realidad hacen el mismo trabajo, pareciera, que nosotras, pero ellas no reproducen el capital, lo que ellas reproducen es la comunidad. Entonces él no va a la fábrica a vender su mano de obra por un salario, sino él va a la asamblea para generar común y defender su territorio. Nosotras no. Entonces, ahí me parece que radica esta diferencia. Creo que ambas, y la bisagra, el puente, es que en ambos feminismos hay un cuestionamiento hacia el capital y hacia el patriarcado. Pero en este feminismo de lo común hay una profundización en esta crítica al sistema capitalista, particularmente al trabajo, porque nosotras sí reproducimos el capital. Ellas no, ellas reproducen lo común. Entonces tenemos que cambiar, o la invitación es a cambiar, estas maneras en las que nos relacionamos. ¿Y cuál sería la crítica, Foucault? Perdón. Sí. Sobre el cuerpo y sobre la sexualidad y sobre la mirada que tiene Foucault también sobre el poder. Totalmente. ¿No? Porque aún con su condición de homosexualidad, sigue siendo un varón blanco, europeo, francés. Las feministas de lo comunitario son mujeres morenas, indígenas, urbanas en América Latina. Entonces, y que Silvia Ferici lo hace a partir de su contacto con mujeres en África, en realidad, ¿no? Porque, bueno, pues ella es italiana, ¿no? Ahora italoamericana, también con cierta condición. Y que creo que eso es lo que a mí me pasa también en mi reflexión. Cuando yo me encuentro con mujeres indígenas en este diálogo, pues me doy cuenta que no soy indígena y que no tengo esas condiciones. Y entonces ahí Gayatri Spivak me ayuda con su invitación a reflexionar mi lugar de enunciación. Y digo, claro, pues no pertenezco a ese mundo porque no vivo en esas condiciones, pero sí creo que ahí hay algo que puede permitirnos hacer estas rupturas, estas formas en las que nos relacionamos desde un lugar distinto. Y en ese sentido yo creo que tiene mucho que ver con lo que ya nos has estado diciendo, porque el feminismo desde lo común es una alternativa, ¿no? Desde la resistencia, leyéndote y escuchándote ahora, pues para pensar, ¿no? Como ya decías, otra forma de relacionarnos, pero también de construir otras formas de ejercicio del poder, ¿no? Sí, que creo que, y que incluso... Y que eso también lo aportan mucho los feminismos comunitarios, es que estas mujeres indígenas entonces también piensan, nuestras mujeres con prácticas políticas feministas que están en espacios indígenas, también empiezan a cuestionar la división, esta división de espacios, esta división, dice Silvia Rivera Cusicanqui, una socióloga boliviana que es Cheje, que es mestiza, pero una mestiza descolonizada, es... También el universo mental del occidente está planteado a partir de binomios mutuamente excluyentes. Y dice ella, el mundo indígena está planteado a partir de binomios mutuamente incluyentes, ¿no? No suplementarios, sino complementarios. Es decir, hay una función. Y eso, entonces, nos permite una mirada distinta del poder, que también es una crítica que hace Silvia Ferici a Foucault sobre su marco de referencia sobre el poder. Claro, está pensando un poder desde el occidente, patriarcal. En cambio, en América Latina, estos pueblos, estas mujeres, estas comunidades nos están diciendo hay una manera distinta de ejercer el poder.
Y las feministas de lo común, particularmente Raquel Gutiérrez Aguilar, retoma esa mirada del poder y esta mirada de Federici sobre el trabajo, y entonces dice, claro, aquí hay la posibilidad de cambiar las formas en las que nos relacionamos y que eso va a implicar un proceso de descolonización, es decir, una construcción de subjetividad distinta, ¿no? Una ruptura de paradigmas, colocar nuevos patrones o nuevas dinámicas más bien en la lógica ¿no? las lógicas para relacionarnos. A partir de nuestro trabajo, el trabajo de cuidado, a partir del ejercicio del poder, porque como mujeres feministas podemos seguir ejerciendo el poder bien patriarcalmente. Total, sí. ¿No? Y en cómo vamos, y luego pues que vienen las preguntas más bien operativas, ¿cómo hacemos eso? ¿No? ¿Cómo nos descolonizamos? Ana Lilia, todo esto que nos platicas es muy interesante. ¿Cómo lo vemos nosotros en la práctica? ¿En dónde has visto tú que no nada más hay estas redes de mujeres que comparten estas propuestas teóricas, políticas, pero en la práctica, ¿dónde lo puedes ver? ¿En las comunidades indígenas? En otros lugares, en ciertos espacios? ¿Cómo se puede ver realizándose este tipo de propuesta? Yo creo que es en los espacios feministas, y justo es gracias a esta diversidad de los movimientos feministas, pero en serio, o sea, entrar a un espacio feminista ya implica entrar con ciertas consignas, y la primera es una ética del cuidado. Hoy en día, a partir, ¿no?, de estas discusiones a lo largo pues, de la historia del feminismo, hoy en día creo que la ética del cuidado está en el centro, no solo de la discusión, y que creo que eso también es un aporte que a mí me parece muy relevante del feminismo, que no solo es una discusión teórica, y que no solo es una propuesta política en términos del poder del Estado, del ejercicio, ¿no?, del ejercicio en el espacio público, sino que lo trajimos también a la dimensión del espacio íntimo doméstico, el poder en la dimensión relacional. Entonces, entrar en un espacio feminista, cualquiera que sea, incluso un espacio feminista radical o un espacio feminista separatista con lesbianas, ¿no?, o lésbico, implica ya una ética del cuidado. Y cuando digo una ética del cuidado es que ahí hay una práctica descolonizadora de las relaciones, porque entonces me permito mirarme con todas mis violencias y con toda mi colonización, porque al final pues nos formamos hombres y mujeres en el capital y en estas lógicas del poder del Estado occidental, o sea, los mestizos, las mestizas. Entonces poder mirar mis lógicas coloniales, mi propia colonialidad, y luego permitirme que alguien más me diga qué es lo que a mí me pasó, y creo que a Silvia Federici también en África, ¿no?, y a mí con amigas, hermanas de comunidades indígenas, eso es muy colonial, eso es muy patriarcal. Este no es tu espacio. Y entonces esos detalles, sí, a mí me hicieron plantearme, ¿no? Y que en los espacios feministas podamos hacer esto, o sea, ser honestas, sin ser crueles, más bien con empatía, pues creo que ahí estamos materializando o concretizando estas propuestas, esta propuesta, ¿no?, que nos da ético-político, que nos da el feminismo, los feminismos de lo común. Y bueno, para ir cerrando, ya mencionaste la propuesta de Raquel Gutiérrez, la hemos leído gracias a ti. Entonces, me gustaría que cerráramos justamente de una reflexión sobre las implicaciones de pensar y promover pues, la política en femenino, y desde este feminismo en particular del cual tú nos estás hablando. Y me encantó esto que decías, porque cuando acudimos a espacios feministas, cuando construimos redes feministas, justamente lo que prima es el cuidado entre nosotras, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo como fundamental, más allá de las posturas, ¿no?, que a lo mejor ya más definidas tengamos de cierta tendencia feminista, pero creo que ese es como un
un elemento que engloba, ¿no? La forma en la que nos relacionamos también entre mujeres feministas. Pero me gustaría que cerráramos hablando de la política en femenino, porque me parece muy importante, pensando en el 8 de marzo, pensando en las movilizaciones y en la forma en la que estamos también acercándonos de una u otra forma al Estado para que también haga su trabajo, ¿no? Sí, Raquel justo va desarrollando esta categoría de la política en femenino, y justo ella creo que lo que va planteando a partir de esta reflexión es una dimensión sensible de lo político, ¿no? Que una de sus estudiantes, Ana Suárez, va desarrollando en un texto, pero que es Raquel, ¿no? Con quien tiene estos diálogos, de estos encuentros, y entonces a mí cuando leo esto de la dimensión sensible de lo político me hace mucho sentido cuando, ¿no? Cuando escucho a Raquel hablar también de esta política en femenino, que es una entre mujeres que va incluso un poco más allá de la sororidad. Sororidad, digo, una palabra que define hermandad entre mujeres, pero que Raquel problematiza y que es un poco más cercana incluso a la categoría de afidamento de estas feministas de la diferencia, estas italianas, Lea Chigarini, Luisa Muraro. Porque entonces dice ella, claro, es que no podemos, y que ha sido uno de los debates, ¿no? del feminismo, o sea, pero entonces tengo que ser amiga como de obligación de quien también me ha violentado, de estas mujeres con estas lógicas y estos universos mentales y estas subjetividades patriarcales, capitalistas de la modernidad. Y dice Raquel, pues problematicemos. En realidad esta política en femenino tiene que ver con la posibilidad de habitarme, pero también poder recibir la mirada de la otra, incluso la mirada crítica de la otra, claro, no desde la crueldad, sino desde la empatía, pero sí poderme abrir, y cuando logramos abrirnos, entonces hay una posibilidad de generar un vínculo, incluso con la diferencia, desde una dinámica, una dimensión del poder distinto, un poder que nos somete, un poder que más bien acompaña, ¿no? Y un poder propio, y ese poder propio se puede volver un poder colectivo, y que nos pasa, es decir, entras a un espacio feminista, ya sabes, vas con una consigna, pero después eso se convierte en una ética de vida. Así es. Y entonces ya no necesitas estar en un espacio feminista para ser empática, incluso con la que te violenta. Pero entonces ya no reaccionas, ya no eres reactiva, y entonces también generas violencia, sino que a veces no podemos, y sí la generamos, pero a veces sí podemos, y a veces nos detenemos, y a veces replanteamos la situación incluso con eso que nos está haciendo complicado, con eso que nos está haciendo difícil, o con eso que nos está violentando, ¿no? Y buscamos de la otra y empezamos a generar de verdad una dinámica relacional comunitaria, o más bien desde lo común, de producción de lo común. Pero sí es un trabajo, no es como tan fácil, creo, o sea, no es que solo lo digas y aparece en ti, sino es un trabajo de descolonización. Así es, pues muchísimas gracias, Ana Lilia, por acercarnos justamente a toda esta propuesta del feminismo de lo común. Recomendamos que te busquen, que te lean, pero también a las autoras que estuviste mencionando a lo largo de tu participación en nuestra mesa. Y pues bueno, a ustedes también les agradecemos su compañía y los esperamos en una emisión más de Perspectivas Históricas. Hasta pronto.